Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús le dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, una vez más nos encontramos en torno a la palabra de Dios. En este caso estamos ya ante esta fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos. Evidentemente no se trata de un relato al modo de una crónica, no se trata de ascender o descender, son lenguajes figurados que utilizan los textos bíblicos, son recursos para decirnos un mensaje, una catequesis, ciertamente la catequesis que quiere darnos la comunidad cristiana primitiva a través de estos textos. El texto comienza diciendo que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Los 11, ya no está Judas. Judas en la comunidad cristiana primitiva es el modelo del antidiscípulo. En realidad no hay una certeza total acerca de cómo finalizó la historia de Judas, pero sí para la comunidad cristiana primitiva se entendió que Judas es el antidiscípulo, aquel que no subió a la montaña con estos otros, con la comunidad cristiana. La montaña es el lugar en donde nosotros asimilamos el pensamiento de Dios. Y en este caso, ¿de qué montaña se trata? Como si ya los discípulos supieran de qué montaña se tratara. A la montaña, dice simplemente. Es el monte de las bienaventuranzas. El monte en el cual Jesús les hace a sus discípulos su propuesta de vida nueva, de sociedad nueva. Por eso este texto nos está indicando que no se trata, este texto está puesto al final del Evangelio de San Mateo, aquí concluye el Evangelio de San Mateo. Uno piensa, bueno, yo leo un libro, leo el final, aquí se terminó todo. Pero no se trata de una conclusión, sino que justamente la fiesta de la Ascensión nos habla de un inicio, no de una conclusión, de un inicio. ¿Un inicio de qué? El inicio de un mundo nuevo que queda en manos de los discípulos de Jesús. Podríamos decir, Jesús se va, queda con los discípulos, queda con ellos. De hecho, el texto dice, acercándose, Jesús les dijo, Jesús está siempre con sus discípulos, pero la figura de la ascensión está indicando que comienza un tiempo nuevo, el tiempo en el cual la iglesia tiene que llevar a cabo, la comunidad de Jesús tiene que llevar a cabo esta tarea de evangelización, esta tarea de construcción de un mundo nuevo que Jesús le ha encomendado a sus discípulos. Decíamos que este monte, esta montaña, es el monte de las bienaventuranzas, en donde Jesús da el mensaje central a sus discípulos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y las otras 8 bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Este mensaje de las bienaventuranzas, podríamos decir, es el corazón del Evangelio. Y cuando los discípulos viven las bienaventuranzas, descubren que Jesús ha resucitado y dan a conocer que Jesús está vivo. No es que primero tenemos que verificar la resurrección de Jesús para luego ver si es posible vivir estas exigencias del Evangelio a través de las bienaventuranzas. Es al contrario, cuando nosotros vivimos las bienaventuranzas es cuando damos a conocer y cuando podemos conocer a los discípulos de Jesús que realmente Jesús está vivo y ha resucitado. El texto también nos habla de una cierta duda. Al verlo se postraron delante de él, algunos todavía dudaron. La duda no se opone al dinamismo de la fe. Esta comunidad cristiana primitiva, los discípulos de Jesús, son una comunidad frágil, una comunidad débil, vulnerable. La duda está metida dentro del dinamismo del creer. La fe no es una evidencia científica. La fe es una aceptación de lo que Dios nos da a conocer, pero esta adoración que los discípulos hacen a Jesús, porque reconocen en Él la presencia de Dios,
al mismo tiempo convive con esta duda. Recordemos que la fe es razonable, pero no es racional. Y entonces no tenemos evidencias inmediatas de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, convivimos con estas dudas. Y no tenemos que temer a estas dudas, no tengamos miedo de estas dudas. Lo importante es que, como los discípulos, adoremos a Jesús, porque vemos en Él la totalidad de la presencia de Dios. Luego Jesús se acerca: yo les he dado poder en el cielo y en la tierra. Les he dado todo poder en el cielo y en la tierra. El poder de Jesús no es un dominio sobre los demás. En el Evangelio, siempre que Jesús da poder a sus discípulos, lo da sobre los espíritus impuros, sobre los demonios, y les da poder para curar, para sanar. Por eso en la comunidad cristiana el único poder es este, un poder que se pone al servicio del bien de los demás. No es un poder para el dominio, para la opresión, por supuesto, menos todavía. Yo les he dado poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esto es casi un escándalo para el oído hebreo. Para los hebreos, la comunidad destinataria de la salvación son ellos y nadie más. Nosotros creemos que este pueblo de Dios fue elegido como destinatario de la salvación y al mismo tiempo como instrumento de salvación. No es un privilegio solamente para encerrarse sobre ese privilegio, sino que al mismo tiempo la comunidad, el pueblo de Dios, está elegido para ser instrumento de salvación para todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos. Esto es importante, esta expresión, todos los pueblos. Hay una expresión netamente misionera aquí, hay un envío misionero. Comienza el texto diciendo, en el versículo 19, dice: vayan. Decía un profesor que tenía en el seminario, decía: nosotros decimos a la gente, vengan, cuando Jesús dijo a sus discípulos, vayan. Es el envío misionero. Cuando nosotros finalizamos la celebración de la Eucaristía, el sacerdote no dice, pueden ir en paz, dice, vayan en paz. Pueden ir es como un permiso, vayan es un envío misionero. Y entonces este texto tiene una fuerte connotación misionera. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Quién es el discípulo? El que escucha las palabras del Maestro y acepta esas palabras del Maestro. Este es el discípulo, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que bautizar significa sumergir hasta el fondo, meter hasta el fondo. No se trata de un mandato, de una acción ritual la que Jesús está indicando a sus discípulos, sino que está indicando que puedan invitar a hombres y mujeres del mundo entero a sumergirse en la Trinidad, a sumergirse en el amor de Dios. Y entonces, sumergidos en el amor de Dios, puedan vivir una experiencia de vida diversa. Es importante que encontremos el cielo aquí en la tierra para disponernos luego a encontrar el cielo después. Encontremos el cielo ahora para encontrar el cielo después. Enseñándoles a cumplir lo que yo les he mandado, termina el Evangelio. Esta fiesta entonces de la ascensión de Jesús es una fiesta para pensar que la Iglesia inicia su tarea como enviada por Jesús. Entonces esta ascensión marca el final de un tiempo, el inicio de otro tiempo. Los 40 días está indicando la finalización de una generación y el inicio de otra, también este tema de los 40 días. Entonces se trata de un tiempo nuevo, el tiempo de evangelización de la Iglesia. Este es el mensaje central de esta fiesta de la Ascensión. La Iglesia se tiene que hacer cargo y por eso el próximo domingo vamos a celebrar Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Es la venida del Espíritu, el Espíritu que es el protagonista principal de la evangelización. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la fuerza, el movimiento, lo que pone en movimiento la comunidad de Jesús. Y finalmente, como decíamos, esta montaña de las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas, en donde se hace la experiencia de el encuentro con el mensaje de Dios dado por Jesús, donde, podríamos decir, está el corazón de lo que Jesús piensa y las decisiones profundas de Jesús. Entonces, cuando nosotros decidimos vivir el mensaje de las bienaventuranzas, es ahí cuando encontramos la posibilidad de vivir como personas nuevas.
nos damos cuenta de que si nos arriesgamos a vivir el mensaje de Jesús, el mandato de Jesús, ahí entonces vamos encontrándonos con nosotros mismos, siendo ya nuevas criaturas, hombres y mujeres nuevos. Por eso, animémonos a subir al monte de las bienaventuranzas. De esa manera nos encontraremos con el resucitado. De esa manera podremos ver con los ojos del corazón que Jesús está vivo. Hasta la próxima.